Buenos días, tardes, noches, querido profesor. Hoy vamos a estar haciendo un pequeño debate sobre la transición demográfica. Como moderador está mi persona, Jesús Pineda, y como secretaria de este debate tenemos a la compañera Natalia Barra. Sabiendo que para un debate deben haber posiciones que estén a favor y que estén a contra, eh, tenemos a la compañera Marcela, que va a ser de un equipo que va a ser el que está a favor, y la compañera Nicole, quien va a estar en contra de este tema. Primeramente, comenzamos con qué es la transición demográfica. La transición demográfica es el paso a la tecnología de un régimen demográfico preindustrial, presidido por altas tasas de mortalidad y natalidad, a otro industrial con un fuerte incremento de la población y posteriormente con tasas muy bajas de mortalidad y natalidad. En lo que ha ocurrido de la historia, la transición demográfica ha tenido 5 fases, las cuales son: la primera es el antiguo régimen demográfico, en la segunda es el comienzo de la transición, en la tercera fase contamos con la final de esta transición, en la cuarta es donde se comienza un régimen demográfico moderno, y por último, en la quinta fase tenemos la fase de crecimiento cero. Muy bien, ya teniendo ahora a partir de cuáles son las 5 fases, comenzamos este debate. Bueno, listo. Empezando con la primera etapa, en la etapa de la teoría de la transición demográfica se muestra cómo existen unos altos niveles de natalidad y mortalidad, lo que marcó significativamente a la población del mundo y la distribución de la humanidad hasta el siglo XVIII. Por las mejoras de las tecnologías agrícolas, avances de la medicina y la alfabetización, se amplió la esperanza de vida en la fase 2, bajando los índices de mortalidad. Sí, compañera Marcela, en la fase 2, aunque los índices de mortalidad bajan por lo que mencionabas anteriormente, cabe resaltar que los índices de natalidad se mantienen muy elevados. Y es por esta razón que se produce un desequilibrio entre ambas tasas y esto se traduce en un incremento muy importante de la población, es decir, pocas muertes y muchos nacimientos. Como consecuencia, el crecimiento vegetativo de la población es cada vez mayor. Y esto se puede traducir igualmente en una escasez de recursos, un colapso del mercado laboral, en pobreza, desigualdad, inseguridad, deterioro ambiental y el consumo desigual y desmedido de los recursos. Y es que el planeta tiene una capacidad limitada de generación de materia y cada año el déficit de los recursos naturales, que lo podemos mencionar como ese consumo de los recursos a un ritmo más rápido del que el planeta es capaz de generarlo, llega cada vez más rápido. Bueno, pero ya llegando a la fase 3, los índices de natalidad inician un importante descenso en comparación con la fase anterior. Este descenso es motivado por el acceso a los anticonceptivos, a la incorporación de la mujer en la educación y el mercado laboral y al acceso al estado de bienestar. Eh, la situación de la agricultura se sustituye como una necesidad, o sea, como un método de subsistencia a un método de negociación, a un método por el cual pueden ganar dinero. Entonces, junto con otros muchos cambios sociales, esto caracteriza la fase 3. En la fase 3, la tasa de mortalidad continúa su tendencia hacia la baja que ya estaba iniciando en la fase 2, de hecho. Pero en esta fase se muestra como resultado que el crecimiento continuo es relativamente alto. Claro que no con los mismos niveles de la fase anterior, que eran muy altos, sin embargo, el crecimiento demográfico sigue marcando positivo, hay que tener eso en cuenta. Sí, pero bueno, luego llegando en la fase 4 es típica, esta es una fase típica de las sociedades postindustriales y se caracteriza por la tasa de mortalidad, porque la tasa de mortalidad se reduce hasta alcanzar unos mínimos históricos y esto pasa igualmente con la tasa de natalidad. Sí, de hecho, en la fase 4, al estar ambas tasas en cifras similares y muy bajas, el crecimiento natural de la población se hace más lento hasta hacerse mínimo o incluso prácticamente nulo, pero por razones totalmente opuestas a las del antiguo régimen demográfico, en las que las altas cifras de mortalidad impedían ese crecimiento de la población. En esta fase, la migración, de hecho, juega un papel bastante importante en ese crecimiento poblacional. Bueno, agregándolos a esta teoría de la transición demográfica, se le ha agregado la fase 5, que es también conocida como la fase de crecimiento cero. En esta fase la tasa de natalidad se mantiene y
se mantiene baja y la de mortalidad aumenta un poco. Y esto se debe al envejecimiento poblacional. Sí, en esta quinta fase, con las circunstancias que ya hemos mencionado anteriormente, crecimiento natural puede llegar a ser negativo, como pasa en algunos países como Alemania o Francia. De hecho, hay un caso muy especial que me gustaría mencionar, que es el de China. Con sus casi 1.300 millones de habitantes, concentraba más del 20% de la población mundial al comenzar el siglo, y simultáneamente vivió el proceso de transición demográfica más acelerado que se puede llegar a registrar. Lo anterior se explica porque la introducción a comienzos de la década de 1970 de cuotas de hijos por familia, que culminaron con la política oficial de limitar a uno a dicha cuota. Ello llevará a que la población alcance un máximo absoluto en algo menos de unos 15 años, con una posterior declinación y un fuerte aumento de la proporción de ancianos en la población total. Hay algo que también es muy importante mencionar, y son todos esos desafíos que los grupos de países enfrentan. De hecho, hay un grupo de países en específico que quiero mencionar, que son los países más pobres, esos que carecen de una buena infraestructura, de servicios básicos como lo son sanidad y educación, que estos son bastante precarios y con una cobertura bastante deficiente, y en los que la inseguridad social es un privilegio. El tema central de estos países es absorber la gran cantidad de niños y jóvenes que demandan salud y educación primero, y luego darle acceso a puestos de trabajo. Sin embargo, deben ir también sentando las bases para las instituciones de la seguridad social. Las políticas de control de natalidad y de cuidado de los niños serán algo clave, algo sumamente clave tanto para lograr el propio desarrollo económico como para evitar catástrofes sociales y ambientales de alcance global. Sí, pero tienes que tener en cuenta también que por el otro lado tenemos a los países más desarrollados. Estos deben enfrentar los cambios derivados del envejecimiento poblacional con impactos relevantes en el mercado de trabajo y en la demanda de servicios, especialmente en el área de salud y cuidado extendido. Y por otra parte tenemos a los países de ingreso medio. Estos tienen una ventana de oportunidad de unas pocas décadas en las que deben aprovechar el impulso del crecimiento, del aumento de la población en edad de trabajar, que además está en una etapa de mayor capacidad ahorrativa, para construir un sistema de seguridad social inclusivo y solventes. Al mismo tiempo, estos deben invertir en educar a grandes grupos de jóvenes que se enfrentarán a mercados de trabajo más exigentes que las generaciones previas. Esto implica tensiones fuertes para atender demandas complejas y muy diversas en países que todavía no son ricos y con instituciones muchas veces precarias. Aquellos que salgan adelante en todos estos frentes podrán aspirar a agregarse al grupo de países desarrollados en el presente siglo. Los que fallen podrían caer en un equilibrio de suma cero en niveles de ingresos medios con muchas tensiones sociales y políticas. Bien, ya después de haber conocido estas 5 fases y qué tratan cada una, a manera de ir culminando este pequeño debate, le damos el paso a nuestra compañera Natalia Barra, que nos va a traer la conclusión de este tema. Bueno, como pudimos ver en la discusión de la teoría de la transición demográfica, que más que una teoría la podemos tratar hoy en día como una generalidad, esta es la que nos permite comprender el patrón de crecimiento demográfico que ha presentado a nivel mundial los diferentes países gracias a la presencia de la industrialización. Esta teoría, como hemos podido ver en sus diferentes fases, nos ha mostrado tanto aspectos positivos como negativos, lo que nos permite determinar ciertas características en común que comparten las sociedades que han pasado o están pasando por esta transición demográfica, siendo un deceso a largo plazo tanto de la mortalidad como de la natalidad, que va relacionado a un mejoramiento de la calidad de vida, esto a raíz de un desarrollo industrial y tecnológico en la respectiva sociedad. Estas condiciones de vida, si bien han presentado a la larga más beneficios que perjuicios para el desarrollo de las sociedades, este patrón de fase estacionaria extendida en las poblaciones, junto con una disminución de la fecundidad, dada por el
el cambio de pensamiento en la mentalidad de las sociedades nos ha llevado a problemas actuales, tales como el envejecimiento poblacional, por ejemplo, que se refleja en un ligero aumento de la mortalidad. Entonces, esto nos permite concluir que las sociedades necesitan surgir con nuevas estrategias, tanto económicas como culturales, que permitan responder a las complicaciones que han surgido de los nuevos patrones demográficos, como ya han comenzado algunos países como Canadá, Estados Unidos, Australia, entre otros, que han comenzado, por ejemplo, a mejorar y en sí a brindar más facilidades con respecto al sistema de jubilación, o a mejorar los niveles de la población joven, fomentando y desarrollando las características necesarias para dar paso a mejores tasas de migración en la sociedad, entre otras cosas. Gracias.